Aquí fue donde nos quedamos, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Sí hablamos de esto, ¿verdad, jóvenes? Pregunta. ¿Alguien que me pueda responder, sí o no? Sí, Solo llegó a la hiperplasia. Ahí estamos. Entonces, sí, entonces lo que estábamos hablando acá era de que principalmente las células procariotas, como ustedes miran acá, a diferencia de las eucariotas, como vimos, tienen menos organelos. Creo que alguien hacía una pregunta, hasta ahorita se la acabo de ver, mencionaba si los organelos se comparten unas células, por ejemplo, animales y vegetales tienen las mismas funciones. Sí, tienen similares funciones, por ejemplo, los ribosomas, compartimos ribosomas tanto animales como vegetales, tienen la misma función, la síntesis de cadenas polipeptídicas, entonces las mitocondrias igual, ¿verdad? Entonces, los organelos que compartimos con otros organismos, pues cumplen la misma función. Posiblemente sean más especializados algunos que otros, ¿verdad? Por ejemplo, acá en esta célula bacteriana, miramos, ¿por qué es procariota, verdad? ¿Se recuerdan que dijimos que pro era antes de? Sí, o sea que antes de que existiera un núcleo verdadero como tal, ¿verdad? Entonces, por eso le llaman procariotas. Miramos aquí algunas características de esta porque es muy complicado a veces el control de las bacterias. Miren todo lo que los protege. No solo tiene una membrana, tiene una pared, sino que tiene una cubierta proteica protegiendo a su material genético. Dentro de este material genético hay uno que se llama plasmido o fasmido, ¿se recuerdan? Y es el que ocasiona algún tipo de problemas en los vegetales. Estamos hablando de vegetales. Por ejemplo, este plasmido o fasmido se replica con el ADN de la planta y ocasiona algunos problemas, como que estamos viendo acá. ¿Se recuerdan que aquí les dije que esta era la galla de la corona? ¿Sí? Que es un tumor, una hiperplasia. Sí, y lo que provoca, si se dan cuenta, es la deformación del tallo. Este tumor llega a un punto de que presiona el tallo, lo estruje, dice la palabra, ¿verdad? Hasta causarle la muerte, ¿sí? Entonces, y eso es gracias a este material genético que es el plasmido o fasmido, ¿verdad? Que provoca este tipo de problemas, ¿sí? Continuamos. Entonces, lo que vamos a ver a continuación es solamente una serie de fotografías o de imágenes viendo sobre lo que son las bacterias y lo que hablábamos el otro día. Por ejemplo, aquí miramos un montaje de una, ¿cómo le llaman? Saliva, ¿sí? O le llaman esputo, ¿verdad? Que está hecho, que se mira bajo microscopio. Entonces, lo que ustedes están viendo acá, miren jóvenes, son bacterias. Todas estas cuestiones que ustedes miran acá son bacterias. Si hacemos un zoom a esto, estamos viendo acá, miren, este es un tipo de bacteria que le llaman Mycobacterium tuberculosis, perdón, o es la bacteria que provoca la tuberculosis, como ustedes miran acá. Este tiene forma de bastones o de bastoncillos, como ustedes miran acá. No se habló de esto, específicamente de la forma, la estructura de la bacteria, porque se hablaba anteriormente, pero por el problema del tiempo se acortó esto. Entonces, las bacterias van a tener dos formas principales, que es una forma de bastón, como ustedes miran acá, ¿sí? Y también son aquellas que tienen formas de cocos, ¿sí? Así cocos, así redondas. Entonces, eso dependiendo de la enfermedad y todo esto, va a tener la forma que les estoy comentando. En el caso de Mycobacterium, como miran, tienen una forma así como estirada, como de bastoncitos. Y a estos bastoncitos le llaman bacilos o bacillus, ¿sí? De bastón. Hace referencia a un bastón, ¿verdad? Por eso, no sé si han escuchado ustedes el Bacillus thuringiensis que dicen, ¿verdad? Muy famoso. Entonces, tienen forma de bastón. Hay unas que tienen formas de cocos, les dije, por ejemplo, cocobacterias, ¿sí? Esto que miramos acá siempre siguen siendo el mismo. Una Mycobacterium de tuberculosis, miren, esto que ustedes miran acá son colonias de bacterias. Recuérdense que estas no tienen comunicación unas células con otras, viven independiente y solo se juntan o se unen, tal vez posiblemente para un tipo de, ¿cómo se llama la palabra? Para resguardarse unas con otras, pero no quiere decir de que una bacteria tenga comunicación con la otra, así como por ejemplo las células vegetales, que es a través de los plasmodesmos, ¿verdad? Estamos ahí.
solo una parte de esto, no vamos a hablar mucho, estamos hablando de una partícula viral. Pregunta, ¿ustedes creen que los virus son organismos, o sea, que tienen vida? ¿Qué creen ustedes? Algunos lo consideran con vida, algunos no. Algunos dicen, sí, Denison, ajá, ¿alguien más? Gracias. ¿Qué piensan de eso? No, no tiene. No tienen vida, dicen. Y sí poseen algunas características de los seres vivos, pero hay otras que no, por eso es que no los consideran seres vivos todavía. Ahí estamos. Juan Díaz, como dicen los compañeros, no sé si ustedes han leído algo del virus y todo eso, pero incluso los científicos no se ponen de acuerdo. O sea, esa gente que se dedica a esto, man, que toda su vida ha estado haciendo esto, ¿sí? No se ponen de acuerdo si los virus son organismos vivos o no. Algunos le llaman, algunos consideran, como decían los compañeros ahí, que tienen vida. ¿Por qué? Casualmente lo que dice Juan Díaz, estos virus tienen algunas características de los seres vivos. Incluso en el 2012 creo que se detectó otra característica más de los seres vivos, pero por lo mismo de que no cumplen con todas las características de un ser vivo, algunos científicos no los consideran como organismos vivos, sino que le llaman cristales infecciosos, ¿verdad? Son cristales infecciosos, pero otros no. Es un debate, como les digo, es un debate. Cualquier, digamos, si alguien apoya aquí que es vivo o no, pues es aceptado porque actualmente no se dice no, no son vivos o sí. Entonces, le llaman cristales infecciosos algunos, ¿verdad? Aquí miramos esta cubierta, yo sé que la imagen está un poquito borrosa a ustedes, pero miran esta cubierta, así como esta cubierta que ustedes miran acá. Sí, esa cubierta es material proteico. Ese material proteico está protegiendo ya sea al tipo de ADN o ARN que se encuentra acá adentro, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esto que miran ustedes acá tiene por nombre, se lo voy a escribir aquí en el chat. Esto que miran acá se llama cápside, ¿sí? Ahí está escrito en el chat. Esto que ustedes miran acá, toda esta estructura de color azul que ustedes miran acá se llama cápside, ¿sí? Cada una de esas, no sé si logran ver esas esferitas que forman la cápside, ¿sí? Esas esferitas creo que algunos tal vez ya lo saben. Estos se llaman capsómeros. Cada una de estas esferitas que ustedes miran acá se llaman capsómeros. Y juntos forman esta cubierta llamada cápside, ¿verdad? ¿Y cuál es la función de la cápside? Proteger al material genético que se encuentra o digamos con el que el virus se replica con otro. Un virus o el virus más famoso a nivel vegetal es el virus del mosaico del tabaco, ¿sí? O BMT, no sé si alguno de ustedes lo había escuchado antes. El virus del mosaico del tabaco o BMT es un virus, fue el primer virus que se descubrió a nivel vegetal. Fue uno de los primeros, no sé si fue el primero, uno de los primeros que se descubrió. Y como su nombre lo dice, ¿en qué planta creen ustedes que lo descubrieron? Desde el tabaco. En el tabaco, pero actualmente este virus a solanácea, estamos hablando de tomates, papas, chiles, pimientos, ¿sí? Entonces, este virus ya aumentó su decirlo. Entonces, actualmente miramos que ataca a otro tipo de... Acá tenemos un ejemplo, miren. Esta es una atacada por un virus. Si logran ver, se miran las hojas como que estuvieran corrugadas, ¿sí? Como que estuvieran corrugándose o arrugándose, ¿sí? Entonces, esto es característica del virus. Otra característica de esta decoloración que se mira, miren, se mira como que estuvieran amarillos. Esto es muy importante, saber determinar que es por un virus o por una deficiencia, porque de pronto es una deficiencia y ya le puedes decir, no, ese es un ataque de virus. No, posiblemente no. Posiblemente sea otra enfermedad también. Entonces, tiene que estar seguro uno
solo haciendo estudios en laboratorio, ¿verdad? Cuando uno no tiene experiencia. Cuando uno ya tiene experiencia, pues rápido latina qué es lo que es, ¿verdad? O qué está atacando. En este caso, si se dan cuenta, miren, hojas corrugadas, la decoloración de las hojas, como ustedes miran acá, se miran un tanto amarillentas. En algunos documentos ustedes van a escuchar la palabra mosaico, que las hojas tienen un mosaico, o sea, están moteadas en algunos casos, ¿verdad? ¿Cuál es digamos, si una planta está siendo atacada por un virus, la recomendación más viable es prácticamente arrancar la planta, ¿verdad ustedes? Porque es muy difícil que una planta se recupere si está siendo atacada por un virus. Entonces, lo recomendable es acá arrancar la planta y enterrarla, ¿sí? Lejos o un poco retirado de la plantación, ¿verdad? Entonces, es la única, digamos, hasta el momento, ¿verdad? Hay muy agresivos, ¿sí? También hay algunos leves, ¿verdad? Pero la recomendación más viable es eliminar la planta como tal. Cuando lleguen ustedes a la escuela y van a diferentes áreas, van a ver que lamentablemente pues hay áreas que son muy atacadas por algún tipo de plagas y enfermedades y pues van a darse cuenta que hay algunas que van a ser características de los virus, ¿verdad? Y así como ustedes miran acá, las hojas se van a arrugar, como ustedes miran acá, se van a decolorar, se van a colochar e incluso los primeros frutos, ¿verdad? Se acolochan todos y ahí ya no pasa, la planta muere. Curly Top. Curly Top es un virus, ¿sí? Que estos se llaman las Curly Top, los voy a decir acá en el chat, se le llama Geminivirus. Sí, virus. La que su nombre se da, si se dan cuenta, como este signo zodiacal, ¿verdad? Géminis. ¿Sí? ¿Qué forma o con qué imagen han visto ustedes que colocan a los Géminis? No sé si alguno ha visto. No. Son como gemelos, ¿verdad? Ponen a dos estructuras iguales, ¿verdad? Son como gemelos, ¿verdad? Si entonces Gemini, la característica es de que ataca a dos tipos de familias de plantas, ¿sí? Por ejemplo, aquí miramos un tomate, miren, este es un tomate que está siendo atacado por este tipo de virus. Y también esta planta que regularmente la conocemos como remolacha, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, la característica de Curly Top es que es un virus que ataca a dos familias a la vez. Aquí tenemos una solanácea, ¿verdad? El tomate. Y tenemos una quenopoidiácea o Chenopodiaceae, ¿sí? Que estamos hablando de la remolacha. No es clase de taxonomía, ¿verdad? Pero solo les estoy comentando los nombres, ¿verdad? Si no lo escriben bien ahorita, pues no hay ningún problema porque todavía no han llevado esos cursos. Entonces, solo les estoy comentando de que estos Curly Top, que le llaman Geminivirus, pueden atacar a dos familias a la vez. Tenemos un ejemplo, una solanácea, Solanaceae, que es del tomate, y una Chenopodiaceae, que es la familia de la remolacha, ¿verdad? ¿Quiénes son los agentes causales o los que diseminan estos virus? ¿Sí? Por ejemplo, ¿han visto ustedes a estos? Los Estos que pulgones. aparecen ahí. Los pulgones. Los pulgones, o también le llaman áfidos, ¿sí? Estos pulgones o áfidos, que ellos se de planta o abundancia que esté infectada con estos virus y lo transmiten a las plantas sanas. Por ese su aparato bucal que tiene, ¿verdad? Ese aparato bucal que tiene el áfido, este introduce su aparato bucal al tejido de la planta. Hagan de cuenta que acá se va a alimentar e introduce su aparato bucal y cuando hace eso, lleva el virus ahí en su aparato bucal y se lo transmite a las plantas. Estos áfidos, ¿qué tipo de metamorfosis tienen los áfidos? Según como miran ustedes, ¿quién te recuerda? En el metablo, ¿no? ¿Sí?
¿Cómo? Y mi metábolo, creo. Metábola. ¿Y qué característica tiene la evolución, perdón, la metamorfosis semimetábola? ¿Sí? No me recuerdo. Recuerda. ¿Quién apoya al compañero? Es una metamorfosis incompleta, pasa de ninfa a adulto. Ahí estamos. Es una metamorfosis incompleta, como dicen los compañeros acá. Esa metamorfosis pasa de huevo a ninfa y de ninfa a adulto, ¿verdad? Ahí estamos. Este adulto que ustedes miran acá, digamos, dentro de él produce estos organismos. Algunos pasan de huevo a ninfa, otros, por ejemplo, directamente expulsa a las ninfas, ¿sí? Estas ninfas que ustedes miran acá van a crecer, ¿sí? Van a crecer y al final solamente la diferencia que tienen entre una y otra es que una es más pequeña que la otra, ¿verdad? Que el adulto. Cuando este crece, pues va a tener la forma del adulto, como ustedes miran acá, ¿verdad? A estos organismos les llaman también, no sé si ustedes han leído, les llaman las vacas de las hormigas, les dicen también. No sé si han escuchado o han visto. No sé si vieron una película que se llamaba Hormigas, creo que se llamaba la película, una película animada. Sí. No sé, la hormiga reina, la que está saliendo, la que ya está viejita, no sé si, para los que vieron, que ya tiene algo cargado siempre, ¿verdad? Y lo que tiene cargado es una ninfa de un áfido, ¿sí? Sí, como dice ahí la compañera, es la mascota de esa hormiga, ¿sí? Entonces, ¿por qué creen que las hormigas hacen eso? No sé si han visto, alguien ha visto, de que, por ejemplo, una planta que está infectada de que hayan bastantes áfidos o pulgones, a veces se miran que hay nidos de hormigas cerca y las hormigas agarran a los áfidos y se los llevan, en algunos casos se los llevan cargadas hacia otra planta. Le llaman las vacas de las hormigas porque estos tienen acá unas estructuras en el abdomen, al final del abdomen. Tienen como dos cachitos, digámoslo así. Esas dos cachitos, cuando este se está alimentando de la savia, está expulsando líquido. Es un líquido mieloso que expulsa atrás del abdomen. Entonces, ese líquido como mieloso, ¿sí? Azucarado, las hormigas chupan ese néctar, por así decirlo. Y por eso es de que siempre andan trasladando a los pulgones de un lugar a otro, las hormigas, ¿verdad? Por lo mismo, porque les dan esa sustancia azucarada que les gusta a ellas, ¿verdad? Hay muchas especies de áfidos. Ustedes no sé si han visto, hay amarillos, hay rojos, hay verdes, incluso hay negros con rojos y todo eso, ¿verdad? Dependiendo de la especie que sean, ¿sí? Entonces, uno de los agentes que diseminan a estos virus son los áfidos, otros áfidos o pulgones, ¿verdad? Las chicharritas, miren, estas le llaman chicharritas. Tienen la forma, no sé si han visto ustedes o han escuchado las chicharras que regularmente cantan, ¿verdad? Por ejemplo, en las huleras hay bastantes chicharras. Estas son más pequeñitas, pero son similares a una chicharra. Por eso le llaman chicharritas, ¿verdad? ¿Sí? Y otro agente causal de estos es la mosca blanca. Esta mosca blanca es una plaga muy importante, de importancia económica en cultivos como el tomate, como el chile pimiento, porque estas causan bastantes problemas. Imagínense, son agentes causales, en este caso del virus, de un virus. Entonces, se hacen muchos plagueos para evitar la mosca blanca entre los cultivos, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos 3 ejemplos, miren. Áfidos, chicharritas y moscas blancas, que son los responsables de transportar los virus de una planta enferma a una planta sana, ¿verdad? ¿Estamos ahí? Bueno, y hasta aquí terminaríamos con lo que eran las células, ¿se recuerdan? Les dije que no íbamos a hablar mucho de células, ¿sí? Porque lo que ustedes ya saben, pues ya se los dijeron bastante en la práctica de biología. Y empezamos a ver el siguiente tema, que son los tejidos vegetales, ¿sí? Los tejidos vegetales. España, Carrera, Josué. Mande.
José, una pregunta. ¿Se recuerda qué es un tejido? Pues es un conjunto de células. Ajá, un conjunto de células. ¿Y cuál es la característica de los tejidos? La característica de los tejidos, como dice el compañero, es un conjunto de células y esos tejidos se van a especializar y van a tener una función específica, como dice acá. Como introducción podemos decir que, como dice el compañero, un tejido es un conjunto de células, le vamos a agregar la palabra diferenciada. O sea que cada tejido va a tener sus células diferenciadas o sus células características de él, cada tejido, y estos tejidos van a cumplir una función específica dentro de la planta, ¿sí? ¿Qué tipo de tejidos conocen ustedes? Preguntan. Vegetales, no animales, solo vegetales. ¿Se recuerdan? Los conductores. Tejidos conductores es uno, estamos ahí, hay tejidos conductores. ¿Qué más? Meristemáticos. Hay tejidos meristemáticos, como dice el compañero ahí. Sí, gracias. ¿Alguien más? Fundamentales. Tejidos fundamentales, sí, muy importantes porque están en abundancia en la planta, ¿verdad? Por ejemplo, el parénquima, el colénquima, el esclerénquima. ¿Sí? ¿Alguien más? Dérmico. Tejidos dérmicos, que son aquellos que cumplen la función de protección, ¿se recuerdan? ¿Sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay diferentes tipos de tejidos dentro de la planta. ¿Perdón? Los secretores. Los secretores, también hay tejidos secretores que son muy importantes en algunos cultivos, por ejemplo, en el cultivo de hule. Sí, ustedes han visto, lamentablemente, pues no, este año teníamos que ir a una gira a ustedes, pero lamentablemente no vamos a poder ir. Y en esta gira, pues ustedes miraban diferentes tipos de cultivos en el recorrido que hacíamos. Y uno de ellos era el cultivo de hule que mirábamos. Entonces les explicaban cómo se cosecha esa savia lechosa, ¿verdad? O ese látex que le llaman, ¿verdad? Sí. Entonces, gracias a los tejidos o a los tejidos conductores que tienen este tipo de plantas, ¿verdad? Entonces, tenemos ahí, como ustedes se dan cuenta, hay diferentes tipos de tejido y cada uno cumple funciones específicas, ¿verdad? Ya hablaron los compañeros conductores, como su nombre lo dice, valga la redundancia, conducir algún tipo de material de protección para proteger contra patógenos, enfermedades, plagas, etcétera, ¿verdad? Los tejidos de crecimiento también, o sea, los meristemáticos, como dice el compañero por ahí, y así, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de tejidos. Continuamos. Bueno, pues aquí está, creo que esto está de más, ¿verdad? Usted, la rama de la botánica que estudia, en este caso, los tejidos vegetales, como ustedes saben, es la histología vegetal. Estamos hablando de la histología vegetal. Origen de los tejidos vegetales. ¿Cuál es el origen de los tejidos vegetales? Como dice acá el nombre, miren jóvenes, o el enunciado, todos los tejidos tienen su origen en la célula, huevo u ovocélula. O sea que cuando ustedes escuchan o cuando lean algún documento y aparece el nombre de célula huevo, recuérdense, si no aparece entre paréntesis o a la par la ovocélula, recuérdense que estamos hablando de la ovocélula, ¿sí? Dice acá, todos los tejidos tienen su origen en la célula huevo u ovocélula, ¿verdad? Entonces, todos los tejidos parten de ahí. Al sufrir la mitosis o mitosis, se multiplican y diferencian formando cada grupo de tejidos, como ustedes miran acá. Aquí me van a ir ayudando ustedes. Entonces dice, origen de los tejidos vegetales. El origen dice que es la ovocélula. Cuando la ovocélula sufre división celular, mitosis, se van a, estos tejidos, perdón, esta ovocélula va a formar a un cigoto, ¿se recuerdan? Cuando se une un espermático y forman un cigoto. Este cigoto más adelante forma la semilla. Ustedes agarran la semillita y la siembran. Van a empezar a salir dos partes principales. ¿Cuáles son esas dos partes principales? ¿Quién se recuerda? Sí. La raíz, pues, ¿no? La raíz, pero principalmente la parte que da origen a la raíz se llama radícula, ¿verdad? ¿Sí? O
Se va a formar la radícula, que es la parte que está adentro, o subterránea, perdón. ¿Y cómo se llama la parte que está aérea? ¿Quién se recuerda? Plúmula. Plúmula. Ahí estamos, la plúmula. Sí, es lo que dice aquí el enunciado. Miren, al sufrir mitosis, o sea que cuando la semilla empieza a sufrir o sale de su latencia, ¿se recuerdan? Va a formar una parte subterránea que se llama radícula, que más adelante va a dar origen a la raíz y va a formar una parte aérea llamada plúmula, que es la que va a formar toda la parte aérea de la planta. Estamos hablando de tallos, ramas, hojas, frutos, semillas, flores, etcétera, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, es lo que dice acá. Cuando sufre multiplicación celular, o sea, están creciendo, empieza a haber diferenciación de tejidos. Aquí miramos, a esto le llaman rudimento seminal, o también le dicen, como ustedes lo conocen, el ovario, ¿se recuerdan? ¿Sí? Se los voy a escribir acá en el chat. Esto que miramos acá le llaman rudimento seminal. Esto, que también es llamado ovario, ¿sí? El ovario, ¿se recuerdan, verdad? Ceballos de la Cruz, Darwin. Sigue. Ceballos de la Cruz, una pregunta. ¿Cómo se llaman estas tres células o estos tres núcleos que usted mira acá, estos tres núcleos? ¿Se recuerdan? No se recuerda. Ojo, estos tres núcleos van a estar opuestos a esta principal que ya vamos a ver cuál es, ¿verdad? No se recuerda. Entonces, y de la rosa cabrera, Christopher. No me recuerdo, dije los de abajo, pero esos tres no. No se recuerdan esos tres núcleos. Tal vez Miguel García. Núcleos antípodas. ¿Perdón? Antípodas. Ahí estamos. Antípodas. Antípodas, recuérdense que podos, ¿qué significa podos para ustedes? Podos. Podos, así como escucha, podos. Podos significan pies, ¿sí? Podos significan pies, por ejemplo, pseudópodos, falsos pies, ¿verdad? Entonces, estos, ¿por qué le llaman antípodas? Porque está a los pies de esta principal, ¿verdad? Por eso le dicen antípodas. Entonces, como dice el compañero, estamos acá hablando de tres núcleos antípodas, ¿sí? ¿Quién se recuerda cómo se llaman las que están en medio? Núcleos polares. Tenemos los núcleos polares, como dice el compañero acá, miren, tenemos los núcleos polares. Estos que están así como de color verdecito, que están aquí unidos, ¿ven? Sinérgidas. Ahí estamos, las sinérgidas, como ustedes, como si se logra ver ahí, verás que sale un poquito muy abajo esto, sí lo logran leer, ¿verdad, jóvenes? Las sinérgidas, ¿sí? Y este gran núcleo que ustedes miran acá, que básicamente es más grande que las sinérgidas, ¿verdad? Que está cerca, que está a la par de las sinérgidas, y como ustedes saben, esa es la célula huevo u ovocélula, para que no se les olvide. Por eso está aquí en el enunciado, célula huevo u ovocélula. ¿Sí? Entonces, estos son los 8 núcleos que se encuentran en el rudimento seminal o el ovario, ¿sí? ¿Cuántas cariocinesis tuvieron que haber sucedido para que se formaran estos 8 núcleos? 2. ¿Seguro? 3. 3. Ajá, 3 cariocinesis, se recuerdan, ¿verdad? Para que se formaran estos 8 núcleos que ustedes miran acá. Esto es parte, como estamos viendo, el origen de los tejidos vegetales. Aquí solo estamos viendo la parte femenina, ¿sí? Pero hagan de cuenta de que aparece un, se los voy a dibujar acá, Espero que me agarren la idea de lo que les voy a dibujar acá a ustedes. Sí, no sé si agarran la idea de lo que les estoy dibujando acá. Hagan de cuenta de lo que estoy dibujando acá es la parte, esto es la parte femenina, ¿verdad? De la flor, o sea, llamada el gineceo, ¿sí? Imagínense que venga un granito de polen. Venga un granito de polen y cae acá. ¿Quién se recuerda cómo se llama esta estructura que recibe el grano de polen?
El que está, esa como boquita, perdón. Tubo y algo. Estigma. No, Polínico. no. Estigma. Ahí estamos. Esto se llama estigma, ¿se recuerdan? Que hagan de cuenta que ocurre ya sea una polinización por el viento, por el agua o por el hombre, por algún animal, etcétera. Cae acá el granito de polen. No sé si logran determinar que este es el granito de polen. Hagan de cuenta que es un granito de polen. Cayó acá. Esto donde cayó se llama estigma, como dice el compañero. Esto se llama estigma. ¿Cómo se llama este tubito? Ahora, Entonces, ahora sí es el tubo polínico, ¿no? Ese no es el Tampoco. tubo. No. Esto que estamos viendo es la parte femenina. Es la parte femenina. Todavía no hemos visto la Es parte. el estilo, ¿no? Ahí estamos. Gineceo. Ahí estamos. Esto que ustedes miran acá, como dice el compañero, como forma de tubito, este es el estilo. ¿Sí? Tenemos el estigma, tenemos el estilo y tenemos el ovario. Esas son las tres partes principales del aparato reproductor femenino o llamado gineceo, ¿se recuerdan? Vuelvo a repetir. El estilo, que es como esa boquita que recibe al grano de polen, ¿sí? Que lo recibe, ahí se queda prendido. Tenemos el estigma, el estilo es este tubito que ustedes miran acá, el estilo, y tenemos el ovario. Estas son las partes principales del gineceo. Pregunta, ¿cuál es el sinónimo de gineceo? ¿Con qué otro nombre se conoce el gineceo? ¿Quién se recuerda? ¿No? Se los voy a escribir en el chat. Entonces, ingeniero, el estigma recibe los granos de polen. El estigma recibe los granos de polen, ahí se queda prendido el grano de polen, ¿sí? No quiere decir que el grano de polen va a pasar por todo eso, no, se queda hablando de esta parte, ¿verdad? De la parte femenina. Bueno, se me borró esto, ni modo, pero voy a volver a hacérselos acá. Ingeniero, yo tengo una pregunta. ¿Ustedes a qué se le llama pistilo? Ahorita le iba a decir, es que se terminó el tiempo, por eso es que ya no me dio tiempo de explicarles. Ahorita vamos con esto, man. Entonces lo que estábamos hablando era principalmente de que aquí tenemos un granito de polen. Ese granito de polen principalmente cae acá en esta estructura que ya sabemos de que se llama estigma. Aquí queda prendido el granito de polen. Esto que miramos acá ya dijimos que se llama estilo, como tubito, y tenemos la parte interna o el rudimento seminal u ovario. Esas son las partes del gineceo. Y luego les pregunté, el gineceo se le conoce con otro nombre, ¿sí? Es como su sinónimo, y se los escribí en el chat. Ahora sí, se llama pistilo. Cuando ustedes lean algún documento y hablen, no, que el pistilo de las flores y que no sé qué, recuérdense, el pistilo es la parte femenina de la flor. O les preguntan, ¿cuáles son las partes del pistilo? Ya saben que es estigma, estilo y el ovario, ¿sí? Estas son las partes del pistilo. ¿Y qué es el pistilo? Es el gineceo. Les digo este nombre porque lo van a encontrar en el documento que les voy a enviar, ¿sí? Y para que no se confundan, cuando lean la palabra pistilo, ustedes ya saben de qué es el gineceo, que es esto que estamos viendo acá, ¿verdad? Que es la parte femenina de la flor, ¿sí? Que está compuesto por estigma, estilo y el ovario. Bueno, cuando cae, porque esta es solo la parte más femenina, ¿verdad? Aquí viene la parte masculina. Cae el granito de polen y se queda prendido acá. Este estigma empieza a estimular al grano de polen, ¿sí? El estigma tiene una sustancia mucilaginosa, ¿sí? ¿Qué significa eso? Es como pegajosa, ¿sí? Viscosa. Cuando empieza a producir esa sustancia mucilaginosa, que es una sustancia viscosa, ¿sí? O es una sustancia así como pegajosa, empieza a estimular al grano de polen y el grano de polen empieza a formar
lo que ustedes me dijeron anteriormente, que es el tubo polínico. Voy a terminar de dibujarlo acá, miren, solo para que me agarren la idea. Lo voy a dibujar otro color. Vamos a poner un colorcito de este. Esto viene de acá, ¿verdad? Este tubito viene de acá, ¿verdad? Viene del grano de polen. Ojo, está acá adentro. Lo coloqué acá porque para que más o menos miraran las partes. Pero esto viene acá, miren. Viene acá y se empieza a acoplar en esa abertura que va a estar donde está la ovocélula. ¿Se recuerdan cómo se llama esa abertura? Que va a estar acá. Esto que miran acá, ¿eh? Esto. Micrófilo. El micrófilo. Micrófilo o micrófilo, como dice el compañero ahí. Entonces, este tubito que viene acá, miren jóvenes, cuando este tubito empieza a formarse gracias a un núcleo. ¿Se recuerdan de que en el grano de polen hay dos tipos de núcleos? ¿Sí? ¿Se recuerdan cuáles son los dos núcleos que tiene el grano de polen dentro? Núcleo generativo y el núcleo polar. El núcleo generativo y el núcleo polínico, ¿sí? O del tubo polínico, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que un núcleo va a formar el tubo y el otro núcleo generatriz va a sufrir una cariocinesis, ¿se recuerdan? ¿Sí? No, perdón, va a sufrir una citocinesis, no cariocinesis, va a sufrir una citocinesis cuando sale en el tubo y se va a dividir en dos. Aquí están, miren, aquí están representados, miren. Cuando este grano de polen está siendo estimulado, hay un núcleo y es el que aparece acá, miren. Ya sabemos que este es el tubo polínico. Este núcleo, miren, el núcleo del tubo. El núcleo del tubo es el que va a formar el tubo polínico, ¿sí? Es el que va a formar todo esto que ustedes miran acá, miren. El núcleo del tubo va a formar este tubo polínico. Cuando ese tubo polínico se acopla al micrófilo, como dijeron ustedes, ¿sí? Cuando se acopla acá, el grano de polen suelta al otro núcleo que se llama núcleo generativo. ¿Sí se recuerdan de este, verdad? Entonces aquí están los dos núcleos, miren, el núcleo del tubo y el núcleo generativo. Ese núcleo generativo, se va a dividir en dos, como ustedes miran acá. Y aquí ya toma el nombre de núcleos espermáticos, ¿sí? Se van a dividir en dos y ya toma el nombre de núcleos espermáticos. Un núcleo espermático se va a quedar en la ovocélula, ¿se recuerdan? Y el otro núcleo espermático, ¿hacia dónde se va ustedes? Pregunta. Núcleos polares. A los núcleos polares. Como dice el compañero acá, un núcleo se va a quedar aquí en la ovocélula y va a formar el cigoto, ¿sí? Y el otro núcleo espermático se va a ir acá y va a formar a esta estructura 3N que se va a llamar endospermo, ¿verdad? ¿Se recuerdan? ¿Sí? Eso sería el origen de los tejidos vegetales. Cuando se forma este cigoto, que después va a formar la semilla sale de su latencia y va a empezar a haber diferenciación celular, o sea que va a formar la parte subterránea llamado radícula y la parte aérea llamada plúmula, ¿sí? Va a haber mitosis, crecimiento y conforme va creciendo, como dice acá, va a formar los diferentes grupos de tejidos. Pregunta, no sé si a alguien le quedó algo no muy claro de lo que expliqué acá para volver a repetirlo, si no continúo la diapositiva. El núcleo generatriz se divide en dos, ¿verdad? Ahí está. El núcleo generativo o generatriz va a sufrir una citocinesis, ¿se recuerdan? O sea que se van a dividir en dos y van a formar lo que ustedes miran acá, que son los núcleos espermáticos, ¿sí? Y un núcleo espermático va para la ovocélula o huevo y el otro núcleo espermático para los núcleos polares. A esto es a lo que le llaman doble fecundación, ¿sí? Que es bien sencillo. ¿Estamos ahí? ¿Alguien más, jóvenes? ¿La generatriz se va a dividir por medio de citocinesis o cariocinesis? Citocinesis porque se divide, se recuerda, se divide en dos. Entonces aquí va a sufrir generativo, sufre una citocinesis y aquí está la otra imagen, miren, donde se dividió en dos, ¿verdad?
Ojo, en el grano de polen solo hay 2 núcleos, no 3, ¿verdad? En el grano de polen solo hay 2 núcleos. El núcleo del tubo o tubo polínico y el núcleo generativo o generatriz. El núcleo del tubo va a formar el tubo polínico y el núcleo generativo o generatriz cuando pasa por ese tubito o tubo polínico se divide en 2, o sea, una citocinesis, como miran ustedes acá, y ya se convierten en 2 núcleos espermáticos. Y ya sabemos hacia dónde van, ¿verdad? ¿Estamos ahí, jóvenes? Continuamos, entonces. Solo estoy explicando el origen de los tejidos vegetales, ¿sí? El origen es la célula huevo, ya vimos por qué, cuando hay una doble fecundación, ¿sí? Y cuando esta forma la semilla va a estar creciendo, mitosis, 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 y es lo que dice acá. Hay diferenciación celular y los tejidos van a tener sus funciones específicas, ¿verdad? Las células vecinas de los tejidos están unidas por capas cementantes o cementantes llamadas pectinas, que ya lo dijeron ustedes el otro día, pectatos de calcio y magnesio. Es como cuando construyen una casa, ¿verdad? Ustedes y colocan un bloque sobre otro bloque, sobre otro bloque, y le agregan esa mezcla de cemento, ¿verdad? Esa es la función de la pectina, unir las paredes celulares gracias a esa capa cementante que tiene, ¿verdad? Pero, como ustedes saben, como vimos el otro día, algunas células van a tener espacios celulares muy grandes, ¿se recuerdan? Y eso es lo que le llamamos lagunas. ¿Se recuerdan que hablamos el otro día de esto, verdad? Y van a haber espacios intercelulares un tanto pequeños o más reducidos, como ustedes miran acá, y son los llamados meatos, es lo que dice acá. Escriban ustedes con sus propias palabras, ¿verdad? Para no escribir todo esto que dice acá, ¿verdad? Entonces, vamos a encontrar espacios intercelulares, como ustedes miran acá, o sea, espacios entre una célula y otra, llamados lagunas, cuando los espacios intercelulares son muy grandes. Cuando los espacios intercelulares son pequeños, como por ejemplo acá, donde se unen, gracias a los plasmodesmos, tienen espacios muy pequeños, y estos se llaman meatos, perdón. Estamos ahí, jóvenes, continuamos. Cuando hablamos de tejidos, vamos a encontrar 2 términos muy importantes. Cuando hablamos de tejidos, ¿sí? Vamos a decir que hay tejidos ¿sí? Que hay tejidos simples y tejidos complejos. Ojo, estamos empezando a hablar de tejidos, ¿verdad, jóvenes? Cuando van a encontrar estos dos conceptos, ¿verdad? Tejidos simples y tejidos complejos. ¿Alguien tiene alguna idea cuál es la diferencia entre uno y otro? Según el nombre, como ustedes leen ahí. ¿Nadie? La función que realizan, quizás, o la forma en la que están estructurados. La forma como que están estructurados. Me quedo con esa última parte, con la forma en la que están estructurados, como dice el compañero, ¿sí? Cuando hablamos de tejidos simples, son aquellos tejidos que están formados por un solo tipo de células, ¿sí? Cuando hablamos de tejidos simples, son aquellos tejidos que están formados por un solo tipo de células. Por ejemplo, un tejido simple, el parénquima, ¿sí? El parénquima es un tejido simple. El colénquima es un tejido simple. El esclerénquima, como ustedes los conocen, es un tejido simple, ¿sí? Ahora, ¿alguien tiene alguna idea? ¿Qué ejemplos de tejido complejos hemos visto? Xilema y floema. El xilema y floema, como dice el compañero, el xilema y el floema son tejidos complejos. ¿Por qué tejidos complejos? Porque están formados por diferentes tipos de células que van a formar diferentes tejidos a la vez, ¿verdad? Por ejemplo,
El xilema está compuesto, parte del xilema es tejido muerto, ¿sí? Ese tejido muerto se llaman fibras de esclerénquima. Es un tejido, ¿verdad? Fibras de esclerénquima. Estamos hablando de xilema. Estoy poniendo ejemplo de tejidos simples y tejidos complejos. Cuando hablamos de tejido simple, ya dije de que son aquellos que están formados por un solo tipo de células que al final forman un tejido, ¿verdad? Ejemplos, parénquima, colénquima, esclerénquima. Luego los tejidos complejos son los que están formados por dos o más diferentes tipos de células, que al final el conjunto de esas células van a formar los diferentes tejidos que forman a ese tejido complejo. El ejemplo que me puso un compañero ahorita, xilema y floema. El xilema está formado principalmente por células de tejido esclerenquimático que al final van a formar fibras de esclerénquima. Ese es un tejido, ¿verdad? Otro tejido que forma el xilema es parénquima, ¿sí? Tejido vivo, parénquima. Y el parénquima, como ustedes saben, es un tejido fundamental, ¿verdad? Segundo tejido que forma xilema. Tercer tejido que forma xilema, elementos de los vasos. ¿Sí? ¿Se recuerdan que les habló eso el ingeniero anterior que les dio biología? Les tengo que hablar de los elementos de los vasos, ¿sí? El xilema tiene elementos de los vasos y es aquí donde el xilema transporta el agua y las sales. Si les preguntan, ¿verdad? ¿Cuál es el tejido que transporta agua y sales en la planta? El xilema, pero específicamente ¿dónde? En los elementos de los vasos, ¿sí? Allí es donde él transporta esa agua y esas sales, ¿verdad? ¿Estamos ahí? Entonces, por eso le llamamos tejidos complejos, porque están formados por diferentes tipos de tejidos. ¿Sí estamos claros con eso? Pregunta, ahora el floema. ¿Qué tejidos forman el floema? ¿Quién se recuerda? ¿Nadie? Mira, pues, el floema, al igual que el xilema, tienen dos tejidos similares. Uno, fibras de esclerénquima y dos, parénquima. ¿Estamos ahí? Fibras de esclerénquima y parénquima. El tejido que realiza el transporte de la savia elaborada o el del material orgánico se llaman, como ustedes ya lo han escuchado, elementos de los tubos cribosos, ¿sí? Elementos de los tubos cribosos. Entonces, si se dan cuenta, xilema y floema tienen dos tejidos similares, que es fibra de esclerénquima y es parénquima, ¿verdad? La diferencia es el siguiente. Donde transportan las sales, el xilema y el agua va a ser elementos de los vasos, y donde transporta el material ya orgánico, el floema va a ser elemento de los tubos cribosos. Pegados a los tubos cribosos, se recuerdan que van a estar unas células, que son las células acompañantes. ¿Sí se recuerdan, verdad? Las células acompañantes. Pregunta. Nadia, Clara, Michelle. Ingeniero. Nadie una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre las células de los elementos de los tubos cribosos y las células acompañantes? ¿Se recuerdan? No. No se recuerda. No se recuerda nadie. ¿Alguien puede apoyar a Nadia? Que se recuerden. ¿Qué diferencia hay entre las células de los elementos de los tubos cribosos y las células acompañantes? Esto está específicamente a los organelos que se encuentran ahí. ¿No se recuerdan? Bueno, las células acompañantes tienen núcleo y los elementos y las células de los elementos de los tubos cribosos no tienen núcleo, ¿sí? O sea que las células acompañantes son las que van a dar la orden. ¿Qué es lo que se va a hacer en los elementos de los tubos cribosos? ¿Se recuerdan que el núcleo es la central, que dice qué es lo que se hace y qué no, verdad? Entonces, como en las células acompañantes hay núcleo, las células acompañantes son las que dan la orden a los tubos cribosos. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se va a dejar pasar? ¿Sí o no? Y así, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de esto.
Entonces, ahorita ya sabemos de que hay tejidos simples y tejidos complejos. ¿Cuál es la diferencia de que uno está formado por un tipo de células y el otro, los complejos, por más tipos de células? ¿Estamos ahí? Continuamos. No sé si tienen alguna duda hasta ahorita, jóvenes. No sé, no voy muy rápido, ¿verdad ustedes? Estamos ahí. Ingeniero, tengo una duda. Es decir, Dígame. que las fibras serían las células acompañantes, ¿va? Es decir, ¿sería lo mismo o no? Perdón. Las fibras serían las células acompañantes, en pocas palabras, ¿va? No. Las fibras es un tejido muerto. Las fibras de esclerénquima son tejidos muertos. Las células acompañantes es tejido vivo, ¿sí? O sea que las células acompañantes están pegadas a los elementos de los tubos cribosos, ¿sí? No tengo una imagen ahorita acá, pero cuando hablemos de xilema y floema se los voy a colocar. Pero las fibras de esclerénquima es un tejido muerto que va a ayudar a que tenga rigidez, recuerda, que tenga rigidez el tejido como tal, ¿verdad? Que es la única función que va a tener las fibras de esclerénquima. El parénquima es tejido vivo, ¿sí? Que va a tener un intercambio ahí entre las células, en este caso estamos hablando de los elementos de los tubos cribosos. Estos son tejidos vivos, solo las fibras de esclerénquima es tejido muerto, ¿sí? No sé si le respondí su pregunta, disculpen. No, es decir que en pocas palabras el problema va a estar compuesto de tres. Las fibras, elementos del tubo criboso y las células acompañantes, ¿va? Así es. Y los elementos de los tubos cribosos tienen unas células acompañantes nada más. Entonces podemos decir que son tres. ¿Sí? Elementos de los tubos cribosos, fibras de esclerénquima y parénquima. ¿Sí? Si les preguntan que especifiquen más, pues ya metemos ahí a las células acompañantes, pero a nivel general esos son los tres, ¿verdad? ¿Estamos ahí, jóvenes? Continuamos. Ingeniero, ¿Perdón? las células acompañantes tienen núcleo Así es. y los tubos cribosos no tienen. No tienen núcleo. Por eso es de que están pegados siempre, una célula acompañante está pegada a un elemento de los tubos cribosos, a una célula de los elementos de los tubos cribosos, porque estas son las que tienen los núcleos, ¿verdad? No tengo una imagen acá, pero más adelante, creo que unas 10 diapositivas después va a aparecer eso. Entonces, para que más o menos tengan la idea. ¿Estamos ahí? Bueno, primer tejido. Tejido número 1. Lo que vimos anteriormente fue así como una introducción o hablando generalidades de los tejidos. Tejido número 1, tejido meristemático. ¿Sí? Como ustedes lo dijeron el otro día, los tejidos meristemáticos son aquellos que van a estar en constante división celular. Y ustedes ya me dijeron, esos, aquí dice, miren, estas células meristemáticas están en constante división celular, o sea que están en constante crecimiento. Este tejido meristemático le va a dar crecimiento en longitud a la planta. Y como ustedes me lo comentaron el otro día, los tejidos meristemáticos se encuentran en los meristemos apicales, o sea, en el ápice o en la punta de la planta. Principalmente acá, miren, en la punta del tallo y acá en la punta de la raíz. ¿Sí? Ahí tenemos tejidos meristemáticos que están en constante división. Vamos a tener también acá, por ejemplo, en esta estructura que estamos viendo acá, que más adelante les voy a hablar de esto, ¿sí? Pero ahorita dejémoslo principalmente que vamos a tener tejidos meristemáticos en dos partes principales. En la punta de la planta. En la punta en la parte aérea y en la punta en la parte subterránea, ¿sí? ¿Cómo dijimos esas dos partes que forman la planta, jóvenes? ¿Cómo se llaman estas dos grandes partes que forman la planta? Tanto la subterránea como la aérea, ¿cómo dijimos? Radícula y plúmula. Ahí estamos, la radícula y la plúmula. Recuérdense que no es raíz, no me vayan a decir si les preguntan, ¿cuáles son las dos partes principales cuando empieza a haber diferenciación celular en la semilla? La raíz y la plúmula, no raíz, la raíz se va a formar después. Entonces va a ser primero la radícula y a partir de la radícula se va a formar la raíz. Y la plúmula que es la parte aérea y aquí a partir de ahí se va a formar todo lo que ustedes miran acá, miren, tallos, hojas, flores, semilla, frutos, semilla, etcétera, ¿verdad? Entonces, tejido número 1, tejidos meristemáticos. ¿Estamos ahí? Cuando hablamos de tejidos meristemáticos, vamos a hacer, como dice acá, está constituido por células embrionarias en constante división. Recuérdense que son células
muy jóvenes, son células que están teniendo bastante mitosis, ¿sí? Y es lo que dice acá, está constituido por células embrionarias en constante división celular. Entre estos tenemos dos principalmente, ¿sí? El primero que se encuentra en la punta, miren, por eso lo señalo acá, que se llama el meristemo apical, ¿sí? El meristemo apical. Es el que va a estar en la punta del tallo, meristemo apical. Recuérdense que la planta toda su vida está creciendo. Va a llegar un punto donde la planta, su crecimiento va a ser muy lento, pero siempre está en división celular, creciendo, ¿verdad? No así nosotros llegamos a un punto donde ya dejamos de crecer y después empezamos a decrecer y aquello, ¿verdad? Cuando estamos grandes, ¿verdad? Entonces, la planta tiene, primer tejido meristemático que tiene, inciso A, el meristemo apical, ¿sí? Y el otro es el que se encuentra acá en la punta de la raíz y a ese le llamamos meristemo subapical. Ese meristemo subapical lo podemos encontrar, se los voy a dibujar. Hagan de cuenta que es eso. Aquí no lo miramos bien, ¿verdad? Pero hagan de cuenta que ese es el meristemo subapical. Esto que estoy dibujando acá. Este es el meristemo subapical. ¿Por qué creen que se llama subapical y no apical? Y no es porque está debajo de la superficie del suelo. ¿Por qué? Perdón, ¿sí? Porque crece para abajo. Porque crece para abajo. No es por eso principalmente. Debajo del ápice. Está bajo el ápice, no. Lo estoy colocando. Otra capa que se llama cofia, creo. Ahí estamos, ¿verdad? Lo que dice la compañera ahí, no me recuerdo quién fue el que habló, es que no la miro. Entonces, lo que dice la compañera tiene razón. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos dos tejidos, el meristemo apical que está en el ápice y el meristemo subapical. ¿Por qué se llama subapical? Les dije que hagan de cuenta que este es el meristemo subapical. Se llama subapical porque antes del meristemo va a tener esta estructura que ustedes miran acá. No sé si la logran ver. Esta capita de células, ¿sí? Estas son células muertas. Esta que miramos acá son células muertas. Y como dijo la compañera por ahí, estas capas de células muertas se van a llamar, le llaman cofia, le llaman calitra y lo van a encontrar con otro nombre también que se llama pilorriza, ¿sí? Es esto que miran acá, ¿verdad? No sé si preguntan, no sé si logran ver esta capita que está acá abajo. Preguntas que si no, para que más o menos me hagan la idea. Sí, la miran, jóvenes. ¿Preguntan? Sí. Sí, mira, ahí estamos, gracias. Esta capita que ustedes miran acá se llama cofia, calitra o pilorriza. Son capas de células muertas que la función principal de esta es proteger al meristemo, ¿sí? A este meristemo. Porque se recuerdan de que este meristemo está en constante división y está creciendo. Por alguna razón en el suelo hay piedras, hay material que puede hacerle daño a este meristemo que está en constante, está creciendo. Para evitar que se lastime ese meristemo o esto que está en crecimiento, tiene esta capa, miren, que se llama cofia, calitra o pilorriza, que le va a servir de protección. Cuando ustedes agarran una plantita, si quieren tengan curiosidad, saquen una plantita y miren hasta abajo van a encontrar como una bolita, hasta abajo en la raíz. Cuando estamos hablando de una planta que tiene crecimiento, que tiene raíz principal, ¿verdad? ¿Sí? Van a encontrar una bolita hasta abajo, esa es la cofia, ¿sí? Esa es la cofia, la calitra o la pilorriza. Función de esta es la de protección al meristemo, a ese que está en crecimiento. Por eso le llaman subapical. ¿Estamos ahí? No sé si les quedó clara esa parte, jóvenes. Preguntan. Bueno. Sí, está claro, ingeniero. Bueno, estamos ahí, jóvenes. Gracias. Entonces, ahí estamos con esto.
Mira, pues, la siguiente que vamos a ver, vamos a hacer un dibujito similar a este, miren, similar a este que está acá, que ahorita se los voy a hacer. Entonces, estamos ahí. Entonces, meristemos apicales, pero tejido meristemático tenemos meristemo apical y meristemo subapical. ¿Estamos? Continuamos. Meristemo primario. Cuando hablamos de meristemo primario, ¿sí? Para que no se confundan, es el meristemo apical, ¿sí? Cuando hablamos de meristemo primario, para que no se confundan, es el meristemo apical. Y dice, forma el cono vegetativo originado por constantes divisiones a partir de la célula o huevo, dice. Ojo, la ovocélula, para que no se les olvide. Meristemo primario forma el cono vegetativo originado por la constante división que tiene la ovocélula. Entonces, lo que voy a hacer ahorita, jóvenes, es que les voy a dibujar el cono vegetativo, ¿sí? Esto es muy importante porque en algunos textos lo van a encontrar ustedes y todo esto, ¿verdad? Entonces, vamos a dibujarlo. ¿Estamos ahí, jóvenes? Voy a dejar de compartirles pantalla acá. Y voy a... Permítanme ustedes. Aquí hay que hacer magia con esto, ustedes, con esto que... Permítanme, vamos a ver. Aquí estamos. Ahí están ustedes. ¿Sí logran ver esta cámara que tengo colocado ahorita aquí ustedes? Sí, La hoja de ingeniero. color blanco. Ahí Está bien, está. ya solo le quedan 8 minutos de la sala. Ahí estamos, gracias. Ahí, en 8 minutos vamos a hacer esto ustedes. Dibujemos un cono vegetativo y lo vamos a dibujar de la siguiente manera. Se lo voy a dibujar yo acá y ustedes traten, no soy muy buen dibujante, eso les digo, traten ustedes de dibujarlo, ¿sí? Y les voy a ir explicando cada una de esas partes, ¿verdad? Entonces, tenemos esto. Hagan algo similar a lo que estoy dibujando yo acá ustedes, ¿sí? ¿Estamos ahí? Sí lo logran ver, ¿verdad? Ustedes. Ahí estamos. Hagan algo similar a esto, miren, jóvenes. Ahorita les voy a explicar cada una de estas partes que están viendo. Eso lo vamos a tener tanto en el ápice del tallo como en el de la raíz. Esto que están dibujando ustedes acá, esto que están viendo ustedes o que estamos dibujando acá, para que no se les confunda, esto es el cono, ¿sí? Como les dije, este va a ser el cono vegetativo, ¿verdad? Es el cono vegetativo. ¿Ya estamos ahí? Ya. Bueno, el cono vegetativo es un tejido complejo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que está compuesto por varios tejidos más. ¿Estamos ahí? El primero de ellos es este que le voy a dibujar con esta flechita. ¿Sí logran ver, verdad? Este que está acá arriba. Este que está ahí arriba es el que le da como protección, ¿sí? Al tejido. Y este se llama túnica. ¿Sí? Tenemos la túnica. ¿Sí? El tejido que está más abajo, o esta bolita que dibujé acá que está lleno, se me hice como que fuera un tejido esa bolita o eso que está ahí se llama corpus. ¿Sí? El corpus. Tenemos estas que son más grandes. ¿Sí?
Esta le va a servir de protección a toda la yema. Esto que estamos viendo acá, el cono vegetativo, le va a servir de protección a todo. Y esto le vamos a llamar bráctea. ¿Sí? La bráctea. Y por último, esos cuernitos que están más abajo, ¿verdad? Es como cachitos que están más abajo, que serían estos. ¿Sí? A eso les van a llamar ¿sí lo leen ahí? ¿Qué dice ahí? ¿Sí lo leen, no? Sí. Primordio. Primordio. Ahí está, a eso le llaman primordio y también es llamado yema apical, ¿sí? Le llaman primordio o yema apical. La yema, este primordio o yema apical, ¿sí? Le van a decir yema floral cuando lo que va a originar va a ser una flor, ¿sí? Esa yema apical o primordio apical le van a llamar yema floral cuando lo que va a producir esto o lo que va a formar es una flor. Pero si lo que va a formar es una hoja, le van a llamar yema foliar, ¿sí? Le van a llamar yema foliar. ¿Estamos ahí, jóvenes? Esto que estamos viendo acá es el cono vegetativo, ¿sí? Es lo que se está formando hasta allá arriba, ¿verdad? Es lo que se está formando hasta arriba en la punta, ya sea en la punta de la planta, en el tronco o en la raíz. Eso. Cuando se forma en las ramas, por así decirlo, en el tronco, en las ramas, es cuando va a tener esto, ¿verdad? Si va a formar una yema floral o si va a formar una yema foliar. Si en la rama de la planta se forma una flor, ya sabemos de que es una yema floral. Si se forma una hoja, ya sabemos de que es una yema foliar, ¿verdad? Estamos ahí, no sé si les quedó clara esta parte, jóvenes. Pregunta. Vuelvo a repetir. ¿Perdón? ¿Sí, sí? La túnica, ¿cuál le daba protección? La túnica le da protección al corpus o al cuerpo, a esto, a esta parte, miren. Esta parte. Este es otro tejido, ¿verdad? Estamos hablando de otro tejido, los primordios o las yemas, ¿sí? Este tejido es un tejido muerto, las brácteas. Las brácteas en algunas yemas. No pongámosle tejido muerto, pongámosle que son tejidos de protección nada más. Las brácteas es un tejido que está protegiendo, en este caso, a la yema. Más adelante les voy a poner una yemita para que ustedes miren las partes ahí de lo que dibujaron ahorita, ¿verdad? Estas son las partes principales del cono vegetativo, que era lo que decía el enunciado, ¿verdad? ¿Estamos ahí, jóvenes? Bueno, voy a continuar, porque solo me quedan, ¿cuántos? 2 minutos para que termine esta segunda sesión. Perdón ustedes que tenemos que estar colocando y quitando esto, ¿verdad? Estamos ahí. Entonces, aquí tenemos, aquí tenemos el cono vegetativo que ya lo dibujamos ahí, originado por constante de división celular a partir de la célula huevo. Meristemo primario. Ese cono vegetativo, o sea, eso que acaban de dibujar ustedes, si estamos hablando de magnoliópsidas y liliópsidas, ese cono vegetativo va a partir de 3 células. A partir de 3 células se empiezan a formar, ¿sí? Pero si hablamos de pinófita, la diferencia es de que este se va a originar a partir de solo una célula y de ahí va a haber diferenciación celular para formar los tipos de tejidos que aparecieron ahí, que era el corpus, la túnica y el primordio, ¿verdad? ¿Sí? Vuelvo a repetir. Ese cono vegetativo, o sea, lo que ustedes dibujaron ahí, cuando hablamos de magnoliópsida y liliópsida, o sea, magnoliofitas, va a partir de 3 células ese tejido, pero si habrá ese tejido complejo. Pero si hablamos de pinófita,
Este va a partir solamente de una célula y de ahí va a empezar a haber diferenciación celular para formar este tejido complejo. Entonces, ese cono vegetativo lo podemos encontrar en el ápice del tallo, como les dije, hasta arriba, ¿verdad? O el meristemo apical. Lo vamos a encontrar próximo al ápice de la raíz, o sea, la punta de la raíz, llamado meristemo subapical, y ya les expliqué por qué es subapical, ¿verdad? Por la cofia o la calitra que se encuentra ahí. Y lo vamos a encontrar en las yemas laterales. Por eso le decía, en las ramas, donde hay ramas, ¿verdad? Ustedes aparecen estas yemitas y le van a llamar meristemo apical axial. ¿Por qué axial? Porque va a formar como un tipo de axila. Por ejemplo, nosotros, ¿verdad? ¿Sí? Forma como un tipo de axila entre el tallo y la rama, ¿verdad? ¿Sí? Esa axila que se va a formar ahí, ¿verdad? O esa esquina que se va a formar ahí, ¿verdad? Entonces, por último, ¿verdad? Ustedes ya para terminar esta parte de la clase, estaba diciendo de que donde tenemos ese cono vegetativo. El cono vegetativo lo vamos a tener principalmente en tres partes. En el ápice del tallo, o sea, hasta en la punta del tallo. Recuérdense que estamos hablando de meristemo, tejido que está en constante división o crecimiento. Sí, en el ápice del tallo lo vamos a encontrar próximo al ápice de la raíz. ¿Por qué próximo? Porque recuérdense que antes de ese tejido está la cofia o calitra, por eso le llaman subapical. Sí, porque antes de ese tejido está otro tejido muerto que le sirve de protección. Y lo vamos a encontrar en las yemas laterales, ¿sí? O meristemo apical axial. ¿Por qué le llaman meristemo apical axial? Porque está entre un tallo y una rama, ¿sí? Y va a formar esa como axila, ¿verdad? Ustedes, aquí va a aparecer ese, ¿verdad? Y recuérdense, si forma una flor, es una yema floral, y si forma una hoja, es una yema foliar, ¿verdad? ¿Estamos ahí? No sé si tienen alguna duda hasta ahorita, jóvenes. Preguntan. Ya casi, nos quedan 5 minutos. No, dije. Sí, dígame. No hay duda. Ahí estamos, bueno, continuamos, jóvenes, continuamos. Meristemo intercalar. Yo les pregunto siempre dónde se recuerdan que han visto esto, porque en biología ustedes vieron tejidos vegetales, ¿se recuerdan? Pregunta, ¿quién se recuerda en dónde se encuentra ese tejido meristemático intercalar? ¿Tienen alguna idea? ¿No? Nadie. Ese tejido meristemo intercalar lo vamos a tener principalmente en una parte del tallo, ¿sí? Que se llaman los nudos, ¿sí? Los nudos, por ejemplo, aquí tenemos hagan de cuenta que cortamos caña de azúcar, ¿sí? Cortamos caña de azúcar y, sí, es el caulinar, como dice el compañero ahí, Francisco, es el caulinar, ¿sí? Caulinar, estamos hablando de caule. ¿Se recuerdan que caule es sinónimo de tronco, de fuste? ¿Sí? Entonces, el meristemo intercalar, como mencionamos acá, miren jóvenes, el meristemo intercalar es este que voy a señalar acá con una flechita, miren, este es el meristemo intercalar, miren. Esto que ustedes miran acá es el meristemo intercalar, ¿sí? Y ese lo encontramos principalmente en los nudos. Lo vamos a encontrar principalmente en plantas de la... Este se lo voy a escribir acá, en plantas de la familia, ¿sí? Poaceae. Plantas de la familia Poaceae. Esa familia Poaceae son aquellas que comúnmente le llamamos gramíneas. Principalmente hay muchas gramíneas ahí, ¿sí? Hay muchas gramíneas. Por ejemplo, la grama. Otro ejemplo, Poaceae, el maíz, el sorgo, el trigo, ¿sí? La caña de azúcar. Entonces, en este tipo de plantas vamos a encontrar principalmente este meristemo, jóvenes, y es el
y es el que se encuentra acá, el que estamos viendo acá. No este no. Este que miramos acá es una yema. Sí, lo que estábamos hablando ahorita, una yema. Esta es una yema foliar. Esta que miramos acá es una yemita foliar. Pregunta, Miguel García, si es una yema foliar, ¿qué va a dar origen esta? ¿A una flor o a una hoja? Una hoja. A una hoja, ¿verdad? Sí, a una hoja. Entonces, regularmente en cada nudo siempre vamos a encontrar una hoja porque va a ser originaria o se va a originar gracias a esta yemita foliar, como ustedes miran acá. ¿Cuál es la función? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es la función de este meristemo intercalar? Resistencia. Resistencia, tal vez no resistencia, pero la función principal de este meristemo intercalar. Ojo, si es tejido meristemático, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que es si es tejido meristemático? Que está en constante división, ¿verdad? Que está en constante crecimiento. No sé si lo están diciendo en el chat. Flexibilidad, tal vez no tanto flexibilidad. Lo que va a dar, jóvenes, es esto, miren. Lo que va a dar es crecimiento, ¿sí? Elongación. Esto que lo voy a encerrar aquí en un paréntesis, miren, jóvenes. En una llave, perdón. Esto se llama entrenudo, ¿verdad? Tenemos el nudo y tenemos el entrenudo. La característica principal del meristemo intercalar es darle crecimiento en longitud al entrenudo, ¿sí? División celular, o sea, crecimiento, entonces por eso da elongación o largo de los entrenudos, ¿sí? Lo voy a dejar el día de hoy por acá, jóvenes, y voy a retomar eso el día miércoles, porque quedó incompleta la gráfica, como se dieron cuenta. Tengo que explicarles también qué es lo que sucede después. Entonces, estamos ahí, jóvenes, no sé, si tienen alguna duda, pues tenemos un minuto. Si no, pues nos miramos el día miércoles a la hora que ya dijimos, ¿verdad? Que es a las 3 de la tarde, o de pronto si es con la sección A, que no les gusta, ustedes dicen. No. Bueno, entonces, solo la sección B, ¿verdad? Ustedes, pero bueno, entonces estamos ahí. Entonces, hasta aquí lo voy a dejar el día de hoy por acá, jóvenes.